La niña estaba creciendo y los demás alrededor se daban cuenta. Más tarde les diré por qué. Mientras les comento, en la vecindad donde yo vivía y donde solo rentábamos piso, esa es una historia que ya les narré alguna vez, vivía una tía materna. Creo que se llamaba San Juana, solo le decían Juana. Esa tía era un poquito gordita y blanca. Se había casado con un señor, se llamaba Esteban. La tía tenía 7 hijos cuando yo la conocí, 4 mujeres y 3 hombres. Mi primo Beto era el mayor y luego seguía mi prima Hilda. Yo conviví con ellos porque vivíamos en la misma área. Lo que pasa es que ellos vivían en la entrada de la vecindad, en una casa muy grande de madera y con varias recámaras. Y ellos tenían un baño de pozo, como en aquellos tiempos, y una regadera igual, de madera, ¿no? Los demás compartíamos una llave, una regadera y un baño, o sea, una taza de baño. Estaban luego los riquillos, los que tenían sus casas de material y adentro su baño. Ellos eran aparte. De hecho, ahí vivía un señor que estaba con su esposa y sus hijas. Las cuidaba mucho, qué bien, porque eran muy guapas. Y él era el único que tenía televisión. Y sí, efectivamente nos dejaba ver la televisión a los que menos teníamos por la puerta de su casa. Abría las ventanas y la puerta de su casa. Y ahí estábamos todos los niños sentados viendo la televisión. Pero ese señor ya era un poquito mayor, así que era buena persona. Y nos hacía ese favor. Mi tía Juana vivía en la entrada de la vecindad. Justo enfrente de ella, en contraesquina de ella, estaba doña María. Y se le decía así porque era la señora más grande de la vecindad. Una señora robusta, con lentes, muy callada, pero muy buena persona. Sabíamos cuando ella preparaba sus tortillas de harina, íbamos y le pedíamos y nos daba. A veces con algo adentro, a veces solas, y a veces solo tenía aguacate para acompañarla de harina. Y ya llegaba, yo creo, a un punto que me decía, no les digas a los demás que hice tortillas de harina, porque nada más te voy a dar a ti. Yo vivía con el hambre encima, ya saben, como decimos en ese tiempo los niños, ¿no? Y hasta que ya llegó el momento que ya dejé de molestarla, porque me di cuenta que pues con todos los que íbamos a pedirles de comer, pues iba a quedar ella sin comer, ella, su esposo y sus 2 hijos. 2 hijos muy guapos que de hecho estaban en el Army americano, así que ya se imaginarán, altos, de buenos cuerpos, muy guapos los chicos. Ella solo había tenido 2 hijos varones y ya eran grandes, pronto se casarían y todo eso. Entonces hago mención de la tía Juana por lo que les diré al final. Era muy rara la familia de la tía Juana del lado del esposo. El esposo era borrachín. Había pláticas donde se escuchaba que la maltrataba y ella tenía en su casa viviendo a su suegro, otro borrachín, y soy así porque les diré más adelante de ese señor en especial. Este viejillo borrachín vivía con ella, pero aparte vivía un sobrino y una sobrina, o sea, nietos de este señor. No sé dónde estaba su madre, yo no iba a indagar en eso, a mí eso no me gusta. Vivían con este señor ahí mismo en la casa de mi tía Juana y ella atendía a todas esas personas. Y la chica se llamaba Virginia y él se llamaba Víctor.
Entonces, viviendo ahí este señor, pues sus nietos lo visitaban, otros nietos de otra hija que él tenía que vivían por ahí cerca. Y yo recuerdo perfecto que ese nieto de este señor, se llamaba Alfredo, ya era un joven, corrían los rumores de que era bastante mujeriego, y mi prima Hilda, me llamaba la atención como mi prima Hilda, si era traviesilla, me decía, ven, que llegó Alfredo y se está bañando y por las rendijas del baño podemos ver lo que está desnudo. Y yo decía, no, yo no voy a ver a tu primo, eso no es correcto, no lo debes de hacer. Espiar no es correcto, pero verlo sin ropa tampoco lo es. La prima Hilda fue creciendo y tuvo muy mala suerte. Mi prima Hilda no era guapa. De hecho, los hijos de mi tía eran muy raros. A mí me gusta mucho platicar con las personas y si son personas mayores que yo, mejor. Y yo en la escuela ando como chispita para arriba y para abajo. Yo quiero participar en todo con tal de no estar en mi casa. Si me dicen concursos de esto, bailables, hay que ensayar. Concursos de canto me encantaba y de lo que fuera. Los maestros nos ponían a competir en problemas razonados y a mí eso me fascinaba. Y yo veía cómo los hijos de mi tía Juana eran muy raros. Mi tía Juana no decía malas palabras, pero tenía una particularidad y no la ocultaba. Ella para todo decía perro. Sí, perro. A sus hijos cuando les hablaba y los iba a regañar, les decía, perro esto o lo otro. Entonces entre ellos se llamaban igual. Se decían perros unos con otros. Yo los escuchaba. Ese era su mala palabra, no había más que perro. Y a mí me llamaba la atención que eran bastante callados. Solo que sí eran un poquillo enojones y cuando pasaba eso se llamaban así, unos con otros. Entonces, regresando a los hijos de mi tía Juana, ninguno era atractivo. Conforme fueron creciendo y yo veía a los primos, veía todo eso y iban raros, todos. Mi prima Hilda tenía eso que llaman samba, o sea, ella tenía las piernas abiertas y caminaba raro. Y nunca fueron atractivos ninguno de ellos. Y de pronto Beto se fue por un lado, Hilda se encontró un muchacho que tú lo veías y decías, ay, pero ¿eso qué? Con decirles que él todo el tiempo se sentía como que traía mocos en su nariz. Todo el tiempo andaba y hablaba y hacía eso. Y ella, Hilda, se casó con él. De pronto se casaron, tuvieron una hija, la que llamaron Saraí, y después se divorciaron porque eso no iba a ningún lado. Mi hija se quedó para siempre con su hija, no se volvió a casar y ya, cada quien por su lado. Ese chico se llamaba Martín, no se me olvida. Y después dejé de ver a mis primos, supe que uno de mis primos, al igual que su papá, entró a la bebida, muy feo, de andar cayéndose. En una ocasión cuando yo lo fui a ver, pero ya era yo mayor y él también, lo encontré tan borracho que hasta me quería faltar al respeto, una cosa deprimente. Entonces, cuando les digo que este señor, abuelo de estos primos míos, raros en su forma de ser, y no supe más de sus vidas de ninguno de ellos, solo de Hilda. Ya les perdí la pista, no sé dónde están, si los veo no los reconocería, imagínense a qué grado. Solo reconocería a Hilda, que es la que vi más adelante, algunos años, es la única que yo reconocería. Antes de que ese señor borrachín, ya muy anciano, ya se puede decir pensionado, se muriera,
se había dado cuenta que yo estaba creciendo. Y yo me di cuenta de la peor manera que los demás se daban cuenta que estaba creciendo. Porque una vez estaba él tomando el sol en el patio. Yo pasé y me habló. Y lo que me dijo a continuación me habla de la calidad moral de las personas con las que yo conviví cuando era una niña. Me dijo, oye, Hortensia, ven. Y le dije, dígame, don Esteban, porque así le decían. ¿Cuántos años tienes? No lo recuerdo. Yo tendría entre 10 y casi 12. Y yo les juro que cuando les digo que no lo recuerdo es porque es verdad. Yo no sé en qué momento el cuerpo de una niña empieza a cambiar y empiezan a brotar ciertas cosas en el cuerpo que tienen que ver con lo que este señor me preguntó. Yo no estaba atenta de esas cosas, créanme que no. Y añadió, y con esto voy a cerrar. Oye, Hortensia, ya estás creciendo, ya te diste cuenta. Y yo pensaba que se refería a mi estatura o ya no era una niña pequeña, no lo sé, que iba en otro grado de estudios, no sé a qué se refería. Y me dijo, así tal cual, ya te salieron pelos allá abajo